Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 8 de la aplicación de transistores BJT en DC. Este ejercicio nos pide que para la configuración divisor de voltaje debemos encontrar una corriente en colector, el voltaje en emisor, el voltaje en base y mi resistencia 1. Aquí tenemos el circuito, sabemos que está alimentado por 18 volts, que hay un resistor en colector de 4.7 kilo ohms, tenemos un voltaje en colector de 12 volts, tenemos un resistor en emisor de 1.2 kilo ohms, el resistor 1 es una incógnita, debemos encontrarlo, pero nos dicen que el resistor 2 equivale a 5.6 kilo ohms. Para el inciso A, que es la intensidad en colector, vamos a analizar. La intensidad en colector es la que se encuentra aquí, circulando por esta parte. Aplicando la ley de Ohm, sabemos que intensidad es voltaje sobre resistencia. Mi corriente en colector es la que circula por este resistor, pero no sabemos qué voltaje es. Pero sabemos qué voltaje hay en la parte superior del resistor y en la parte inferior. Miren, por aquí viene entrando 18 volts, se queda un cierto voltaje en este resistor y luego de aquí nos indica que únicamente salen 12 volts. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues vienen 18 volts, salieron 12, entonces en este resistor, ¿cuánto quedó? Pues hay 6 volts. Por eso aquí coloco que mi intensidad en colector por ley de Ohm es igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje en colector sobre mi resistor en colector. Reemplazando nos quedaría 18 volts menos 12 volts sobre 4.7 kilo ohms. Nos da que tenemos una corriente en colector de 1.2766 mA. Y ya encontramos el inciso A. Para el inciso B, necesitamos el voltaje en emisor. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje en emisor va a ser igual a mi intensidad en emisor por mi resistencia en emisor. Y sabemos que aproximadamente la corriente en colector es igual a la corriente en emisor. ¿Por qué? Porque siempre mi corriente en base va a estar en el orden de los microamperes, y comparado con la corriente que acabamos de encontrar que está en miliamperes, una corriente medida en microamperes es mínima. Es por eso que la solemos despreciar para hacer los cálculos. Entonces, en vez de colocar voltaje en emisor es igual a mi intensidad en emisor por mi resistencia en emisor, únicamente coloco voltaje en emisor va a ser igual a mi intensidad en colector por el resistor en emisor. Reemplazando por los valores que ya conocemos, nos quedaría que tenemos un voltaje en emisor de 1.2766 mA que multiplica a 1.2 kilo ohms y nos da que tenemos un voltaje en emisor de 1.5319 volts. Ya encontramos el inciso B. Vayamos al inciso C, que nos pide voltaje en base, es decir, el voltaje que haya de esta terminal a tierra. ¿Qué voltaje hay? Pues únicamente tenemos mi voltaje base emisor y mi voltaje en emisor. Reemplazando nos queda que tenemos 0.7 volts más 1.5319 volts, dándonos un voltaje en base de 2.23. Para el inciso D, que es mi resistencia en el resistor número 1, sabemos que por ley de Ohm nuestra resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Ahora bien, ¿qué voltaje hay en este resistor 1? Haciendo exactamente el mismo proceso que hicimos para el resistor de 4.7 kilo ohms, tenemos 18 volts entrando por mi resistor, se queda un cierto voltaje en mi resistor y el siguiente circula y se va a base. Entonces, el voltaje que se quede en este resistor será 18 volts menos mi voltaje en base, es decir, VCC menos mi voltaje en base, sobre mi intensidad en R1, pero sabemos que mi intensidad en R1 es aproximadamente igual a mi intensidad en R2, porque ya sabemos que mi corriente en base aquí fue de micros, entonces por aquí tenemos una corriente que se parte en dos, pero por esta parte, a la terminal en base, se va una corriente muy pequeña de microamperes, y es por eso que también la despreciamos aquí. Y nos quedaría que mi resistor 1 va a ser igual a mi voltaje de alimentación menos mi voltaje en base sobre mi intensidad que hay en el resistor 2. Ya teniendo esto, ahora, ¿qué corriente es la que hay en el resistor 2? Por ley de Ohm,
sabemos que va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué voltaje cae en este resistor? Pues de aquí a tierra, ¿qué hay? Pues únicamente mi voltaje en base va a ser el voltaje que hay en el resistor de 5.6 kilo Es por eso que aquí coloco, ya reemplazando, tenemos 18 volts menos mi voltaje en base, que ya lo habíamos encontrado, que es de 2.2319 volts, sobre otra vez mi voltaje en base, 2.2319 volts, sobre el valor de mi resistor, que es 5.6 kilo ohms. Aquí puse 6.5 kilo ohms, pero son 5.6 kilo ohms. Y nos da que tenemos un resistor 1 de 39.5633 kilo ohms. Una vez ya hecho todo esto, podemos ir a Multisim para comprobarlos. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar y pegar mi circuito y los resultados que acabamos de obtener. Para mi circuito vamos a usar una fuente de voltaje que Multisim las nombra V-ref, que son estas de aquí abajo. Yo voy a usar la número 4, que es exactamente la que pide el circuito. Necesitamos también una tierra, que se llaman ground, estas de aquí. Y necesitamos 4 resistores. Necesitamos uno de 4.7 kilo ohms, otro de 1.2 kilo ohms, otro de 5.6 kilo ohms, y el otro, como nosotros lo encontramos y no es un valor comercial, únicamente vamos a hacer esto, copiar y pegar un resistor, y ahorita editamos su valor. Y finalmente necesitamos un transistor BJT-NPN. Recuerden que con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, vamos a editar bien los valores. En mi fuente de voltaje son 18 volts. En mi resistor 1 era de 39.5633 kilo ohms. Y nada más, porque mi transistor, si se dan cuenta, nunca utilizamos la beta para encontrar los valores. Entonces la vamos a dejar tal cual está por defecto en mi circuito, según Multisim. Ahora bien, necesitamos un multímetro que mida mi voltaje en base, es decir, de esta terminal a tierra, a cualquiera de las dos, porque simboliza el mismo punto. Ahora mi voltaje en emisor, es decir, desde aquí, terminal emisor a tierra. Y mi corriente en colector es la que está aquí. Abro mi circuito y coloco mi multímetro de esta manera. Doble clic a este y es voltímetro en DC, ya está. Este de aquí también, voltímetro en DC, ya está. Y este de aquí está en serie, entonces es un amperímetro. Daremos en simular. Y nos dice que tenemos una corriente en colector de 1.153 mA. Nosotros la encontramos de 1.2766 mA. Tenemos un voltaje en emisor de 1.397 volts y nosotros lo calculamos de 1.5319 volts. Y encontramos un voltaje en base de 2.175 volts y nosotros lo encontramos de 2.2319 volts. Los resultados son muy próximos. Con esto podemos comprobar que lo que calculamos lo hicimos correctamente. Y esto sería todo para el ejercicio número 8.